Hola, muy buen día. Este es el episodio número 9. Nosotros somos José Alberto Cano, y Miguel González y nosotros somos los veterinarios. No olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Spotify, en YouTube. Estamos como Los Veterinarios. El tema de hoy es, vamos a abordarlo desde un punto de vista general y es la desparasitación. Antes de empezar, queremos recordarles que no olviden enviarnos comentarios, marcar me gusta y también compartir para que este podcast pueda llegar a mucho más personas. Sí, hay que recordar que el día de hoy estaremos hablando de la desparasitación debido a varios factores. En el caso de los animales de compañía, pues son animales con los que convivimos pues varias horas al día y a veces tenemos un contacto muy íntimo en el sentido de que los perros nos lamen la cara, nos lamen las manos o lamen estas partes del cuerpo de niños y muchas veces no se lava la gente ni las manos ni la cara después de tener estos contactos. Por otro lado también pues tenemos el consumo de alimentos de animales que pueden llegar a tener parásitos y que justamente un mal procesamiento del alimento o un consumo de alimentos crudos puede hacer también que adquiramos esos parásitos. Y finalmente hay que recordar, los parásitos no necesariamente nos los vamos a comer. También hay parásitos externos que podemos compartir entre los diferentes animales y nosotros. Pero bueno, vamos a empezar. Oyes, Miguel, para ti, ¿qué es un parásito? ¿Y por qué piensas en tu área que es importante la desparasitación? Pues un parásito como tal, pues es un organismo que se aprovecha del individuo que tiene como hospedero. Desde el punto de vista de la salud pública, pues es un problema grave y tú hacías referencia hacia las mascotas, ¿no? Pero eso para las personas, digamos, que son responsables y tienen a sus mascotas o son tutores de animales y que tienen dentro de sus casas y comparten los espacios, pero hay una buena cantidad de animales callejeros o que son semidomésticos, les llaman, que también son un problema porque no solamente están defecando pues por toda la calle, ¿no? Sino que cuando llega la época de lluvias y cuando cuando empiezan los vientos, pues entonces se levanta todo ese excremento y entonces estamos en contacto directo. Si nosotros tener digamos el propósito de, como tú comentabas, ir y tocar los excrementos, no nos llega hacia toda la superficie donde nosotros estamos, y entonces ese es un problema de salud pública grave, ¿no? Que es en muchas poblaciones, en muchos lugares, ¿no? Entonces ahí pues tenemos que lidiar y tenemos que tener en cuenta que esa situación pues es difícil manejarla desde ese punto de vista, y al parecer las medidas como más eficaces pues terminan siendo como las más sencillas, ¿no? En un principio mencionabas tú ya el lavado de cara, lavado de manos. Pocos tenemos ese hábito de llegar a nuestras casas y lavarnos el rostro, y esa es una medida de prevención pues muy importante, ¿no? Oyes, Miguel, pero ya yendo hacia cualquiera de estos animales, ¿un propietario se apoya de un veterinario para controlar a estos parásitos? Pues yo creo que debería de apoyarse, ¿no? Debería de apoyarse porque desde el punto de vista empírico, y no solamente con los animales de casa, con las mascotas, ¿no? Sino con los animales domésticos, hay mucha gente que vuelve a lo que comentábamos también la vez pasada, ¿no? Me platicaron que esto servía para controlar los parásitos internos o externos, ¿no? Y entonces ellos aplican esos remedios ya sea en sus mascotas o en sus animales domésticos, llámense cerdos, llámense bovinos, borregos o lo que tengan, y resulta que ellos hacen la inversión, gastan para solucionar ese problema, pero el problema no se resuelve, ¿no? Entonces ahí el médico veterinario, la tarea del médico veterinario es de cierta forma
de apoyar en un procedimiento que se denomina diagnóstico, que precisamente es para ver cuál es el origen del problema bajo una serie de cuestionamientos y también viendo las evidencias, y entonces determinar con toda esa anamnesis, con todo ese cuestionamiento, pues cuál es el parásito que posiblemente tenemos ahí. Eso es el diagnóstico, digamos, presuntivo en campo, ¿no? Digo, hay otras estrategias que ya implican el laboratorio y son como llevan un poquito más de tiempo. Pero la tarea del médico veterinario es determinar, con base a ese diagnóstico presuntivo, ver cuál es el mejor tratamiento para poder manejar el problema con el parásito que se tenga en ese momento, ¿no? Hay que recordar también que esa automedicación que acabas de hacer referencia tiene consecuencias también ante el parásito, en el sentido de que ese tipo de manejos hace que haya una selección y que entonces los parásitos se vayan volviendo resistentes a esas terapias, ¿no? De ahí la importancia de un médico veterinario, 1, para identificar qué parásito es; 2, saber cuáles son los antiparasitarios que se recomiendan. Sí, correcto. Y definitivamente ahí evitar que se genere esa resistencia hacia los fármacos, sí. Porque si no, cuando se usen, pues no vamos a obtener el resultado que uno espera, que se esperaba, y estamos haciendo un mal, porque ahora estamos haciendo unos parásitos muy resistentes en donde justamente no van a responder al tratamiento, y entonces, como mencionas, la inversión tiene que ser cada vez más y más. Y vamos a hacer un poquito de énfasis en esta parte, porque no todos los antiparasitarios son para todos los parásitos, tanto internos como externos. Hay una gran variedad y gama de antiparasitarios, y cada uno es específico para cierto tipo. Entonces sí queremos hacer como un poquito énfasis en esta situación. Pero ahora hablamos un poco con respecto a la salud pública de los perros callejeros o semidomésticos o como quieran ustedes definirlos. Pero ¿cuáles son las consecuencias, Alberto, de los parásitos, por ejemplo, en animales de producción? O sea, si un animal, si gallina, cerdo, bovino, borrego, está parasitado, ¿cuáles son las consecuencias para con él? Mira, en pocas palabras, la producción se baja. El ejemplo más claro, por ejemplo, el ejemplo que te voy a mencionar ya sabes que yo tengo gallinas, y son gallinas de ornato. Sin embargo, hay ocasiones en donde se llegan a parasitar, porque las aves silvestres llegan y ellas también tienen parásitos. Entonces llegan, quieren robar el alimento, no pueden tener acceso a los comederos, pero están cercanos al gallinero, y entonces se parasitan. Cuando estas gallinas, que te digo son de ornato, se parasitan, el plumaje empieza a ponerse hirsuto, y entonces yo ya no las puedo llevar simplemente a una exposición, porque ya están feas, ya se ven feas. Sí. Evidentemente la postura de huevos pues también se disminuye. Y si hablamos de que estuviera yo engordando o creciendo justamente a mis aves, el periodo de engorda pues sería más largo, ¿no? Y esto que les digo que sucede en aves de ornato, como son las gallinas o como pueden ser canarios, por ejemplo, es aplicable también a cualquier otro tipo de animal. Sí. Sin embargo, aquí tenemos, y no quiero dejarlo pasar, estos parásitos sí tienen también un factor de salud pública, porque hay que considerar que estamos en contacto con ellos, ¿no? Llámese animales de compañía o animales de producción. Y de ahí la importancia de estar desparasitando a nuestros animales. En el caso de los cerdos, Miguel, ¿qué tan frecuente se recomienda esa desparasitación? En el caso de los cerdos, quiero regresarme un poquito a las situaciones que podemos ver con animales parasitados, ¿no? Que desde el punto de vista reproductivo se vuelven menos eficientes, ¿no? Puede haber casos muy graves
en donde pues ya el animal está delgado, tiene problemas para consumir alimento, no aprovechan el alimento que consumen. Eso quiere decir que si tú tienes animales parasitados y les estás dando alimento y de repente dices, no, es que no engordan, no suben de peso, ¿no? Porque tienen parásitos y los parásitos son los que se están acabando el animal. Presentan anemia, presentan postración, muchos problemas que pues no, ya no llevan al animal a un punto de no retorno y es muy difícil recuperarlo, ¿no? En el caso del cerdo, la desparasitación se recomienda más o menos cada cambio de ciclo, ¿no? Es decir, cuando la hembra gestante está próxima a parir, le faltan unos 15 días para parir, se recomienda hacer una desparasitación en ese momento. Ajá. Lo demás para animales de engorda, el ciclo es muy pequeño realmente en el que ellos están ahora sí que produciendo. Entonces no hay una desparasitación así como recurrente, siendo que el ciclo pues es muy rápido, entonces no da tiempo ahora sí que a la mayoría de los ciclos de los parásitos pues ahora sí que cerrarse en ese sentido. Pero en animales reproductores pues sería más o menos pues cada cambio de ciclo, ¿no? en ese sentido. Sin embargo, hay que recomendarles también a nuestra audiencia que cada vez que adquieren un animal nuevo se tiene que también que desparasitar. Digo, se hace el diagnóstico, se tiene que observar también externamente para ver que no traiga garrapatas, piojos, y entonces también tal vez recomendar una desparasitación externa, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí hay que considerar el estar dejando a nuestros animales, el estarlos revisando constantemente para ver que no tenga también parásitos externos y apoyarse también de un veterinario para recomendar la mejor terapia antiparasitaria dependiendo de la zona donde se encuentren ustedes y de dónde estén guardando a sus animales, ¿no? Sí, y a una mascota, por ejemplo, un perro, un gato. Normalmente, bueno, lo ideal sería cada 6 meses porque se les tiene un poco más de cuidado. Sin embargo... Y hay más contacto, ¿no? Y hay más contacto. Entonces, sin embargo, sabemos que siempre se nos puede presentar algo y si se retrasa, no importa, de todos modos, llévenlo a desparasitar y el veterinario siempre hará su mejor esfuerzo para eliminar aquellos parásitos. Y aquí la limpieza y desinfección también tiene una importancia ahora sí que general en todo esto, ¿no? En especial cuando hacemos cambio de ciclo, hacemos recambio de animales, se reciben animales nuevos como mencionabas, y eso incluye también a las mascotas, porque luego las mascotas las olvidamos con el trapo sucio, con la cobija vieja, ¿no? Y en espacios pues que son sucios y tú quieres presionar al animal para que vaya y se duerma ahí, porque es su espacio. Pero si el espacio está sucio, está contaminado, pues el animal no va a querer entrar, ¿no? O sea, yo tampoco quisiera entrar en un lugar ahí, ¿no? Algo que estás mencionando y que sucede en varias ocasiones hay centros de producción que no nada más tienen una sola especie, sino que se tienen, vamos a decir, a los cerdos, o se tienen a los cerdos con gallinas, o se tienen a los cerdos con gallinas con perros, y hay que recordar que muchas veces algunos parásitos se comparten entre todas las especies que estén conviviendo. Entonces es importante que le mencionen al veterinario qué otras especies y qué otros animales están conviviendo en esa localidad. Cuando digo localidad es en la casa, en el centro de producción, porque el veterinario va a tener que hacer un tratamiento integral para todas las especies que estén conviviendo, y en algunas ocasiones pues incluirnos o debemos de estar incluidos también nosotros. Ojo, el veterinario no nos va a desparasitar, pero sí nos va a recomendar ir con nuestro médico familiar
y tal vez decir que él sospecha de tal parásito, este o aquel, para que nosotros se lo comentemos a nuestro médico familiar y que él nos recomiende el tratamiento adecuado, ¿no? Sí, ahora hicimos comentarios con respecto a los animales que ya están parasitados y tienen el problema como tal, ¿no? Así Pero es. también no nos vayamos con la finta, porque también hay muchos animales que tienen parásitos, pero presentan los signos de forma subclínica, es decir, que no son detectables. Tú puedes ver que de repente el animal bajó su consumo de alimento, come menos, ¿no? Y entonces también, como baja el consumo de alimento, también baja la conversión alimenticia y entonces empieza a haber menor aprovechamiento, y entonces puede ser que ahí tengamos un problema de parasitosis, pero de forma subclínica si no la detectamos de esa forma. Entonces, desde el punto de vista preventivo, por eso es que nosotros hacemos mención de que hay que estar desparasitando, en el caso ya que mencionabas, Alberto, a las mascotas cada 6 meses, a los cerdos cada cambio de ciclo, ¿no? Y porque estamos de forma preventiva, estamos previniendo que nuestros animales se parasiten, ¿no? Así es. Y otra cosa, acuérdense, todas las excretas, todos los desechos, también se tienen que eliminar de una forma que rompamos también el ciclo de estos parásitos para no transmitir estos parásitos hacia otras especies. En algunos casos se compostea y se tiene que hacer ese tratamiento porque justamente el calor que alcanza esa composta ayuda a eliminar aquellos parásitos, ¿no? O en algunos otros casos, pues bueno, se tendrá que deshidratar, como en el caso de los areneros, para que esos parásitos no tengan la humedad necesaria para estar sobreviviendo o hacer el manejo adecuado que se requiera, ¿no? Miguel, pues entonces... Okay. ¿Qué podemos decir como conclusiones de esta plática del día de hoy? Pues es muy importante que antes de nosotros dar cualquier tratamiento hacia nuestras mascotas, consultemos al médico veterinario, porque él es el que nos va a dar las pautas y los mejores tratamientos para que nosotros tampoco estemos gastando de más, como decíamos, ¿no? Así es. Y es muy importante desde el punto de vista de salud pública y también por el bienestar de los animales que están a nuestro cargo. Y también esto ayuda a que la producción no se merme, sino que siempre esté en la producción en lo que se espera. Okay. Pues amigos, les queremos dar las gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Spotify y en YouTube. Envíen comentarios, pongan me gusta, compartan. Y los esperamos aquí en nuestro podcast Los Veterinarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.